Buenos días. Yo me había dicho, wow, pero aquí estamos, llegó el día, llegó la hora central y bueno, pedirle al Señor que sea Él en este lugar, sobre cada uno de nosotros se manifieste su gloria, como lo acabamos de decir. Yo creo que desde que entramos desde esa puerta para adentro, la gloria del Señor está en este lugar. Somos tocados grandemente por la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que la gloria del Señor va a hacer grandes cosas en este lugar? Eso es lo principal, creer al Señor, tener fe y saber que no estamos solos, el Señor está a nuestro lado siempre, ¿sí? Y bueno, yo voy a compartir con ustedes un pensamiento cuando surgió la idea de poder hacerlo. No fue ahora, hace bastante tiempo, y siempre le huía al momento y a la situación, pero el Señor realmente toca la vida de cada uno de nosotros y llega un punto en que uno dice, ya está, basta de vivir en la situación, porque no se trata de algo que va a ir en contra mío, sino de algo que va a generar un beneficio para mi vida. Yo creo que hablar de la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar a todos los hijos de Dios. Sí, nos ha convocado el Señor, nos ha llamado, nos ha traído desde la oscuridad, desde las tinieblas a su luz, para que seamos luz. Y yo creo que si le huimos a cada vez que el Señor nos quiere usar, nos estamos siendo luz, sino que estamos muchas veces siendo de oscuridad. Entonces, si queremos ser la luz que el Señor nos pide, tenemos que disponernos en las manos del Señor. ¿Amén? Bueno, lo que yo en esta noche quiero compartir con ustedes lo he titulado Lo que Dios puede hacer. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer grandes cosas? Amén. Hay alguien que, si uno a uno en esta noche tuviésemos la oportunidad de decir, puedo comentarles lo que Dios ha hecho en mi vida, seguramente que hay personas aquí, ¿verdad? Que han sentido la presencia de Dios, que la han vivido y que la han experimentado. Yo soy una de esas personas que dice, sí, he sentido la presencia de Dios en mi vida, la siento cada día y sé que el Señor camina conmigo todos los días de mi vida. Todos los días el Señor está allí. Yo les invito a leer la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 3. Yo he escrito todo, así que traje mi Biblia porque es mi apoyo y en ella camino, ¿verdad? Pero tengo todo escrito aquí, así no me confundo, no me pongo más nerviosa de lo que estoy, y escribí todo. Malaquías capítulo 3, versículo 6, solamente la primera parte, la parte A, cuando todos lo encontremos, lo compartimos. Amén. Malaquías es un libro del Antiguo Testamento, el último ya, y dice allí en el capítulo 3, versículo 6, la primera parte, porque yo, Jehová, no cambio. Y hace un punto. Y ahí es que me quiero detener y que quiero compartir con ustedes esto que a mi vida tocó grandemente, y espero que para ustedes también el Señor les hable a través de esta su palabra. El Señor sea hablando a través de mis labios, no mire la persona que tiene adelante, sino escuche, como decía recién Karen, la voz del Señor en esa reflexión tan linda que ella traía. Hay que escuchar la voz de Dios, ¿sí? No miremos a quien está por delante nuestro, sino escuchemos al Señor. En esta hora tiene un mensaje claro para nuestras vidas. Y yo empezaba este pensamiento con una pregunta. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada, dice nuestro hermano Rivero. Bien. Yo les voy a contar que estoy ahí un poco acostumbrada a trabajar con los chicos de embajadores y por ahí pregunto, por ahí hago pausas, esperando a que aquellos que nosotros tenemos por ahí una manera de hacer así, hablar, ¿no? Pero bueno, sé que los domingos no es así, pero dijo el hermano, nada es imposible para Dios. Todos pensamos de esa manera, ¿verdad? ¿Hay algo que Dios le ha fallado a usted, hermano? No. Es así. El Señor no era que era más bondadoso antes con los primeros cristianos, ahora no. Es medio mezquino el Señor, ¿es así? No.
No, claro que no. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14 también, si usted quiere lo busca, si no lo anota, para luego lo lea. La primera parte también empieza el texto diciendo: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y si la pregunta fuera a ustedes dirían: no, tampoco, nada. Bueno, a través de los tiempos Dios se ha mostrado a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Su pueblo somos nosotros, cada uno de los que un día ha creído, le ha aceptado al Señor y le tiene como Señor y Salvador de su vida. ¿Amén? Bueno, Él se ha mostrado como un Dios poderoso, capaz de hacer algo nunca antes visto. Milagros sorprendentes que solo están al alcance de Dios. Cosas que muchas veces por ahí lo comentamos y decimos: no, esto es imposible, porque toda la lógica dice que esto es imposible, que esto no tiene otra vuelta. Pero para el Señor sabemos que no existe lógica. Y para el Señor, todo aquello que ante nuestros ojos parece imposible o difícil, para el Señor es nada. Es como cosa ninguna, dice su palabra, ¿verdad? ¿Es, hermano querido, usted acaso un milagro de esos milagros sorprendentes que Dios ha mostrado a su pueblo? Yo diría que sí. Si yo recuerdo de lo que me cuenta mi mamá, ya se enteró que me esperaba a mí de ella muchacha recién a partir del 5º mes. Antes no se enteró nunca, y se enteró porque se cayó, se golpeó, es así. Pero bueno, yo soy un milagro del Señor, y así cada uno de ustedes es un milagro, y a Dios le ha placido tenerlo en este lugar. Y es que a través de la Biblia nosotros podemos ser testigos de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo, para guardarlo, para protegerlo, para cuidarlo, para alimentarlo y hasta para salvarlo. Miren todas las razones que Dios, por las cuales Dios se ha manifestado en medio de su pueblo. Con todas esas razones: cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, salvarlo, amarlo, darle lo que necesita. ¿Y será que nosotros recibimos todo esto del Señor? Claro que sí, todos los días es el momento de Dios. Un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que formó absolutamente todo lo que hoy vemos, un Dios que también nos formó a nosotros del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y aquí estamos. Dígame si eso puede contra la lógica que por ahí el ser humano dice: no, esto no es así. No hay nada que pueda enfrentarse a lo que Dios hace, a lo que Dios tiene y al poder que Dios tiene. La Biblia nos enseña que como hijos de Dios tenemos muchas cosas a nuestro alcance. Pero yo lo que me quiero situar en esta noche es en el poder que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. ¿Creen ustedes que Dios tiene poder sobre nosotros? Amén. Claro que sí. Yo creo que tiene poder Dios para corregirme, para cambiarme, para hacerme alguien mejor, para hacerme alguien agradable. Yo creo que Dios tiene el poder de cambiar y de transformar. Y vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a leer así textual de la Biblia, todos los ejemplos que yo busqué para que nos demos cuenta y reflexionemos acerca del poder que Dios tiene sobre cada uno de sus hijos, los suyos, los escogidos, aquellos a los cuales ha llamado y tiene especial cuidado de cada uno de ellos, ¿sí? Un Dios que protegió a una persona que recibió instrucciones específicas de construir en aquel entonces un arca grandísima, y tenía instrucciones de entrar en ese lugar él, su familia y animales, uno de cada especie. Y Dios le dio las instrucciones necesarias, justas, nada más que eso debía hacer. Y esa familia logró salvarse de un diluvio universal a causa de obedecer lo que Dios había dicho, de lo que Dios había mandado. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, podemos encontrar esa historia bíblica que nos habla de Noé. En aquel entonces, Noé construyó un arca grandísima y pudo salvarse de un diluvio él, su familia y cada especie, porque hizo entrar hembra y macho, y así la vida pudo continuar. Todo lo demás, todo lo que no era agradable a Dios, tuvo un fin, y ese fue su final. La Biblia también nos habla de que tenemos un Dios que promete y un Dios que cumple. No sé cuántos de ustedes han escuchado, han compartido, han leído la historia de una
pareja de ancianos que recibe una promesa del Señor de darles un hijo. Aun cuando físicamente le era difícil, era imposible a la mujer, pues era vieja, dijeron los chicos de escuela bíblica, físicamente era imposible que lograra concebir y tener un hijo. Pero para el Señor estamos hablando de que no hay nada imposible. Un Dios que le prometió a Abraham y a su esposa Sara que le daría un hijo. Y ese hijo sería el primero de un montón de hijos que tendría este Abraham, padre de la fe, como lo conocemos también en la Biblia, ¿verdad? Un hombre que vivió, un hombre que practicó y que ejerció al 100% la fe en ese Dios maravilloso. Yo me pregunto cuántos de nosotros tenemos esa misma fe hoy, ya, en este momento, si hubiese algo con que medir la fe, ¿cuántos nos acercaríamos a la fe que tuvo Abraham? Solamente cada uno sabe la respuesta, ¿sí? ¿Sabe cuánto tenemos fe en el Señor? ¿Cuánto confiamos? Amén. En el libro de Génesis, capítulo 15, encontramos esta historia bíblica. Yo les voy a ir mencionando los hechos y en donde usted lo puede encontrar y lo puede leer y compartir. Génesis capítulo 15 habla de Abraham y de Sara que reciben la promesa que aunque pasaron los años el Señor no olvidó, porque saben una cosa, el Señor lo que promete lo cumple. No importa el tiempo que pase, el Señor siempre es fiel, nunca falla. Hermano querido, si Dios te ha prometido algo, créelo que lo va a hacer. No importa que digas, pero me lo prometió hace 2 meses, hace 1 año. Por eso, esperar en el Señor, porque el Señor nunca falla, nunca deja una cosa a medias. El Señor todo lo hace perfecto porque Él es perfecto y va a cumplir lo que te ha prometido. Les dio un hermoso hijo, Isaac. Y luego en la Biblia ustedes van a encontrar grandes cosas a causa de este hijo de Abraham, Isaac, hasta nuestros días. También la Biblia nos enseña que tenemos un Dios que también regala sueños. ¿A quiénes les gusta soñar? A mí. Yo siempre vivo soñando, me encanta soñar. Y es lindo soñar, ¿verdad? Sí, a mí me encanta soñar con cosas por ahí materiales y uno dice, bueno, hay que bajar los pies de la tierra en algún momento. Pero el Señor también regala sueños, y no sueños materiales. Usó un jovencito, un muchacho, que saben lo que había a su alrededor, solamente envidias, había injusticia y había muchas cosas feas alrededor de este joven llamado José, que tenía sueños, no porque se le ocurrieran, sino porque Dios le regalaba esos sueños. Y saben que José no la pasó nada bien, la pasó bien feo, triste y difícil. Pero saben una cosa, el Señor nunca lo dejó solo, nunca lo desamparó. Y llegó el punto en que José pudo realizar todos y cada uno de esos sueños que eran regalo de Dios. Hermanos, si Dios te ha regalado un sueño, defendelo, porque el Señor a su debido tiempo va a hacer que se haga realidad en tu vida. Es así. En el libro de Génesis capítulo 37 está esta historia de José, sus hermanos, su familia y todo lo que le rodeó a esta persona de Dios. Tenemos también como hijos de Dios un Dios que escoge a un hombre impulsivo y capaz que en este punto muchos nos identificamos. Un hombre que según la Biblia dice también que tenía un carácter bien costoso, bien duro, bien terrible. Escoge a este hombre de carácter impulsivo y lo lleva al desierto y durante 40 años trabaja sobre él. Y cambia de tal manera, transforma esta vida de tal manera que también la Biblia relata, dice que no había hombre más manso que él sobre la faz de la tierra. Y estamos hablando de Moisés. ¿Han escuchado hablar de Moisés? Sí, seguro. Como hijos de Dios sabemos quién es Moisés. Un hombre que fue escogido por el Señor y que tuvo que pasar por un proceso como todos y cada uno de nosotros. Pero que el Señor transformó esa vida tan maravillosamente, tan sorprendentemente, que luego terminó siendo un líder, el líder que el Señor necesitaba para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y de la esclavitud del enemigo.
En el capítulo 3 de Éxodo encontramos esta historia y esta persona de la palabra de Dios. También tenemos y sabemos como hijos de Dios que tenemos un Dios capaz de humillar a cada dios egipcio. ¿Se acuerdan lo de las 10 plagas? Bueno, el Señor humilló a todos los dioses de Egipto, ¿no? Egipcios, mostrando realmente su poder, mostrando lo que Él era capaz de hacer. Un Dios que cuando su pueblo era perseguido por el enemigo, ¿saben qué hizo? Se le ocurrió, le plació hacer, abrir un mar en dos para que su pueblo pasara caminando en seco y así fuera libre de ser alcanzado por el enemigo y nuevamente esclavizado o muerto. Un Dios que hace esas cosas, hermanos, ese Dios que hizo esas cosas es el mismo que tenemos usted y yo. Ese Dios maravilloso que un día le ha placido escogerlo y escogerla y tenerla en este lugar para llenarle de su presencia, para llenarle de sus favores y para que reflexionemos todos juntos de la misericordia que Dios tiene, del poder que Dios tiene sobre nosotros. Un Dios que, a pesar de que, ya está, lo sacó al pueblo, no va a sufrir más. Saben que el pueblo era así como nosotros hoy, un tanto difícil. Y aunque el Señor tuvo que corregir a su pueblo, porque la Biblia también nos enseña que el Señor a quien ama, corrige, disciplina. Y hermano, por ahí si estamos en una situación que decimos, ¿por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siento que Dios está enojado conmigo? No es así. Dios simplemente porque nos ama de tal manera, ¿sí?, nos corrige y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y un Dios que tuvo que corregir a su pueblo durante 40 años en el desierto. Vaya de corrección, ¿no? A veces nos quejamos porque nos pasa algo y queremos que el Señor rápido ya nos solucione el problema, nos saque de la situación. Bueno, quiero contarles que hubo un pueblo que estuvo siendo corregido durante 40 años por el Señor, no en las playas paradisíacas que pudiésemos imaginarnos. Estuvo en el desierto ese pueblo y ahí el Señor trabajó y obró en ese pueblo de tal manera que ese pueblo había recibido una promesa, y volvemos a las promesas de Dios. Y Dios cumplió la promesa con ese pueblo. Pasó el tiempo, pasaron los años y el Señor cumplió a ese pueblo la promesa que había hecho. ¿Se acuerdan? De entrar a una tierra que fluía leche y miel. Un Dios que levantó, porque llegó el tiempo de que Moisés se tuvo que ir con el Señor, pero levantó a otro joven, valiente, esforzado, dice la palabra de Dios, como Josué, quien siguió adelante con esta misión, con esta labor que el Señor le había encomendado. En el libro de Josué, capítulo 1, encontramos esta historia también. Saben que también tenemos un Dios que le da a un hombre una fuerza sobrenatural, tanta fuerza como para derrotar a ejércitos completos de enemigos con sus propias manos, y estamos hablando de Sansón. Miren si Dios tiene poder sobre los suyos. Como un hombre solo va a derrotar a muchos. Eso pasa solo en las películas. Yo siempre discuto mucho con Santiago, mi sobrino, cuando vemos una película. Yo le digo, no creas, eso es película. ¿Cómo uno solo no le va a pegar un tiro de todos los que le tiraron? Y ¿saben qué? Nosotros tenemos ese Dios que hace esas cosas. Un Dios que le dio esa capacidad a Sansón de poder derrotar él solo a un montón que significaban un peligro, que significaban la destrucción para los hijos o para el Hijo de Dios. Miren si Dios no es maravilloso y no es justo con nosotros. En el libro de Sansón, en el libro de Jueces, Sansón no tiene ningún libro, en el libro de Sansón estaba hablando yo, ¿no? Si me traiciona por ahí la vista. En el libro de Jueces, capítulo 13, encontramos esta historia que hace referencia a este joven que tenía mucha fuerza y era Sansón. También tenemos un Dios que le concede su petición a una mujer que anhelaba con todo su corazón tener un hijo. Y saben que físicamente no podía hacerlo,
Pero esta mujer en su corazón, además del anhelo de tener un hijo, tenía mucha fe en Dios. Y dice la palabra que esta mujer le pidió con lágrimas en sus ojos a Dios esta bendición. Y el Señor respondió. Estamos hablando de Ana. Y recibe un regalo maravilloso como es un hijo, quien luego ese hijo fue un hombre grandemente usado por Dios. Estamos hablando de Samuel. Samuel, un hombre que también hizo muchísimo por la causa del Evangelio. Un hombre que, si hoy en día leemos la Biblia, aprendemos mucho de él. En el libro de Primera de Samuel encontramos esta historia, capítulo 1. Saben que también tenemos un Dios que había un muchachito, un joven, pastor de ovejas, y el Señor le plació que fuera el próximo rey de Israel. Estamos hablando de David. Para mí la persona que más ha cautivado mi vida en la Biblia, ¿sí? Me gusta mucho leer acerca del rey David. Y saben que David tuvo muchas caídas y tuvo muchas equivocaciones y vivió como muchos de nosotros hoy en día humanamente, que nos equivocamos, nos caemos, nos duele, pero volvemos al Señor arrepentidos, sucios, malolientes, y el Señor nos levanta nuevamente y nos dice, bueno, vamos a seguir, hay una oportunidad más. Y así le pasó a este David, pero allí en sus comienzos dice que era simplemente un joven muchachito pastor de ovejas. Y al Señor le plació que fuese el próximo rey de Israel. Y allí tuvo David la oportunidad de enfrentarse, y Dios le dio la capacidad para poder vencer a un gigante guerrero, Goliat. En el nombre del Señor lo pudo vencer. No fue diciendo, yo David voy a vencerte, Goliat. En el nombre del Señor, David se enfrentó y lo venció con una piedra. Y luego le cortó la cabeza. Y luego demostró a ese ejército enemigo que quién era el que peleaba con él. Un Dios maravilloso, ese Dios que nosotros hoy en día tenemos y podemos acceder. Saben que en el libro de Primera de Samuel capítulo 17 está esta historia bíblica. Tenemos también un Dios que a los jóvenes también les llega. Un Dios que protegió a un trío de jóvenes que les había tocado de suerte ir a un país donde había un rey que no estaba nada bien de su cabecita y que quería solamente que le adoraran a él. Y entonces, como los muchachos eran fieles a Dios, dijeron, no vamos a hacerlo. Entonces el rey, muy enojado, dijo, bueno, ahora átenle de pies y manos y échenlos al horno de fuego. Pero no termina allí, dice, calienten el horno 7 veces más de lo que normalmente suelen hacerlo. Y allí fueron los 3 muchachitos al horno. Dice la Biblia, el relato de la Biblia dice que aquellas personas que tomaron y empujaron a estos jóvenes al horno murieron, mas a los 3 muchachos no les pasó absolutamente nada. ¿Ven? El nombre de estos muchachos era Ananías, Misael y Azarías. En el capítulo 3 del libro de Daniel podemos encontrar esta historia. Saben que yo les veo así cara como de sorprendido. No sé si estoy hablando muy rápido. Eso es una dificultad de mí. Pero busquen en la Biblia. Por eso les digo en dónde está, en dónde encontrar. Porque esto no es un libro de cuentos, hermano. No les estoy contando una película estrenada hace poquito, ni hace mucho, ni que tuvo tantas estrellitas por la crítica, ni que... No, les estoy contando lo que pasó de verdad. Siempre con los chicos de escuela bíblica hablamos en este punto. No es un libro, no es un cuento de fantasías donde por lo general, y esta mañana nos reíamos con María Luisa porque les hablamos a los chicos y les decimos, por lo general un cuento tiene un punto, ¿no? Y dice, la princesa y el príncipe se casaron y fueron felices, comieron perdices para siempre. Y es como que ahí se acabó la historia y no sabemos
comieron nunca más, seguro no les faltó que comer, seguro tuvieron para pagar el alquiler todos los meses, seguro no le invadieron las ratas del castillo, no lo sabemos porque el cuento se termina ahí y ese es el final. Pero saben que estas historias de la Biblia no tienen un punto final y se acabó y se cerró. El Señor empieza algo, lo termina hasta que lo termina. Y así pasa con nuestras vidas. Cuando muchas veces creemos que ya está, el Señor ya obró, ya hizo, no hay nada más. No, hermano, espérate un poquito, el Señor tiene mucho más para hacer todavía en tu vida y con vos. Solamente hay que disponerse. También tenemos, la Biblia nos enseña que tenemos un Dios, y este es más maravilloso aún, mejor todavía a aquellos que les gusta la acción. Un Dios que de forma asombrosa cierra la boca de leones hambrientos, con ganas de devorar lo que estuviese por delante, para que su siervo, Daniel, no fuese devorado a causa de las injusticias que otros, que miren ya en aquella época existían, los mentirosos, los inventadores y fabuladores ya estaban. Entonces fueron al rey con una sarta de mentiras y le dijeron, así no, la Biblia dice sátrapas, y le dijeron, pero vos sabés, rey, que no te obedece, ¿qué hace? En realidad no le mintieron, Daniel hacía eso, oraba 3 veces al día, y no se encerraba, abría su ventana y oraba, y alababa y clamaba a Dios. Dijeron, no puede ser, ¿cómo va a ser uno de tus favoritos encima, es uno de los preferidos? Y ahí ese rey con mucho dolor en su corazón, pues le estimaba mucho a Daniel, tuvo que decir, bueno, Daniel, te vas a tener que ir al foso de los leones, pero miren hasta dónde llega el alcance y el poder de Dios. Cerró la boca de los leones y a Daniel no le pasó absolutamente nada. Nada de nada. En el libro de Daniel capítulo 6 encontramos esto. Esta es aún mejor. Un Dios que utiliza un pez gigante. Y todos cuando hablamos de pez gigante volvemos a la escuela bíblica, ¿sí? Y Jonás no le hizo caso y lo echaron al mar y vino un pez. Pero ¿saben que Jonás tiene mucho de que se nos parece a nosotros? O que nosotros nos parecemos a Jonás. Porque Jonás era un hombre que había recibido una orden, debía cumplir una misión que se le había dado Dios. No era que el pastor lo mandó, no, se lo había dado Dios. ¿Y saben qué hizo Jonás? Se escapó, se fue para otro lado. Dijo, chao Dios, yo de esta huyo. ¿Cómo me voy a ir a meter allá donde sé que no la voy a pasar bien? Yo me voy para el otro lado. ¿Y saben qué le pasó a Jonás en medio del viaje? Lo peor. Lo descubrieron y dijeron, a causa tuya nos vamos a morir y vamos a perecer, te vas al agua. Y allá fue Jonás y tuvo suerte. No, la suerte no existe para los hijos de Dios. Tuvo misericordia, que es distinto, la misericordia de Dios, que vino un pez, se lo tragó, y dentro de ese enorme pez Jonás pudo reflexionar y decir, Señor, me arrepiento de lo que hago, de lo que estoy haciendo, pues me mandaste para allá y yo me fui para el otro lado. Y yo digo, ¿por qué nos parecemos a Jonás? Porque muchas veces nosotros hacemos como Jonás. El Señor nos dice no, y nosotros decimos, bueno, tal vez, un poquito, nada más. Y el Señor es así, dijo no y es no. A veces le huimos a las cosas de Dios. A veces hacemos como Moisés, somos fugitivos de la voz de Dios. Cerramos nuestros oídos de forma tal que cuando Dios habla, no le escucho, simplemente no entiendo lo que me dices. ¿Sabe qué es? No querer obedecerle a Dios. En el libro de Jonás, capítulo 2, encontramos esta historia. Tenemos también un Dios que decide enviar, y esta es la mejor de todas, a su Hijo, su único Hijo, Jesucristo. ¿Y a qué vino Jesucristo? Para salvarte, hermano, a vos y a mí. Y no hay mejor película que esta. Mel Gibson se queda muy corto con la película que filmó allí, La Pasión de Cristo. Se queda muy corto. Si nosotros vamos a la Biblia encontramos muchísimas cosas más que la película no la contó, pero que nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios hizo y que Dios hace por cada uno de nosotros. Este Jesús que cuando fue adulto comenzó un ministerio que revolucionó completamente al mundo hasta nuestros días. En el Antiguo Testamento podemos encontrar vida y obra de este Hijo amado, nuestro
mayor, Jesucristo, que vino a cumplir una misión, que fue salvarte y salvarme a mí. Un Dios que mostró milagros, sanidades, prodigios en aquel entonces, y que hoy, si le buscas y abrís tu corazón, también puede hacerlo. Ah, no, pero el Señor le devolvió la mano a un hombre que tenía la mano seca. Y Dios también hoy lo puede hacer. No, pero Jesús liberó a un endemoniado. Y el Señor hoy también lo puede hacer. El Señor levantó a un muerto. Hoy también el Señor lo puede hacer. Amén. ¿Lo creemos que es así? Claro que sí. Le creemos al Señor la gloria y la honra. Hermanos, tenemos un Dios que sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, ¿verdad? Bueno, tenemos un Dios que eligió a 12 hombres de los más sencillos, comunes, así como nosotros, que no tenían ni muchos estudios, ni muchos títulos, ni muchos congresos, no eran evangelistas renombrados, no eran pastores de alta categoría, eran, dice, 12 hombres sencillos, comunes, y los escogió para que fuesen sus discípulos, y eran los encargados de expandir, es decir, de llevar, de predicar y de mostrar el Evangelio a todo aquel que quisiera ser un hijo de Dios. La misión que ellos tenían era ir y hacer discípulos. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros somos uno de ellos, somos el resultado de esos 12 hombres sencillos, comunes, que un día Dios escogió. Miren si Dios no hace grandes cosas. Hombres que habrán tenido cada uno su vida. Al ser humanos, cada uno habrá tenido sus errores, sus fallas, porque todos las tenemos. No creamos que no tenemos fallas, estamos llenos de ellas. Pero ¿saben qué? El Señor no mira con los ojos que nosotros miramos. Y el Señor tomó a esos 12 hombres y los hizo sus instrumentos, y a través de ellos la palabra de Dios siguió creciendo y creciendo y viajando y yendo a muchos lugares, hasta que nosotros hoy en día fuimos alcanzados por ella. Al pensar en cada una de estas historias, yo reflexionaba y digo, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y reflexionando en esto digo, vale la pena estar donde estoy, porque ¿saben qué? El Señor nunca me ha dejado sola, porque nunca estuvimos solos. Los hijos del Señor, por más difícil que fuera la situación, lo que sea, el Señor está a nuestro lado, porque el Señor tiene especial cuidado de los suyos. Quizá cada uno de nosotros en esta hora se ha identificado con algunas de estas historias o algunas de estas personas de la Biblia que han sido grandes siervos, porque han sido tocados por la mano de Dios y transformados por su gran poder. Quizá muchos dirán, a mí me pasa esto, o en algún punto de mi vida me pasó esto. Yo lo que quiero preguntarles, hermanos, si en este momento hay algo que te parece imposible para Dios. ¿Qué es lo que en este momento, hoy, ya te está causando dolor, tristeza, malestar, un sinsabor de bocas? ¿Qué es eso que está tribulando, que te está quitando el sueño? Aquello que no te deja ser feliz, aquello que te ha borrado la sonrisa. ¿Acaso es algo mayor que el poder de Dios? Y cada uno se responderá, porque cada uno llegamos a este lugar con una situación distinta. Pero ¿sabes qué, hermano? Pensá que ese problema que vos tenés, que esa situación que vos tenés, no es más grande que el poder de Dios. Y que cualquiera que sea la situación, para el Señor, dice su palabra, no lo digo yo, dice su palabra, que es nada, que para Él no hay nada imposible. Si en esta hora tenés algo que pedirle al Señor, con toda confianza, hacelo, porque el Señor te escucha, porque el Señor está allí para decirte, yo puedo con el problema, déjame a mí, quédate tranquilo, simplemente espera
y confiar. Depositar tu fe en mí, que yo puedo. No, pero te ayudo, Señor. No necesito tu ayuda. Simplemente necesito que creas y que tengas fe y que esperes en mí. Hoy, hermano querido, quiero recordarte que tanto usted como yo tenemos un Dios y creemos en un Dios poderoso, capaz de hacer lo imposible. Un Dios que es capaz de inventar una solución a algún problema que para nosotros no la tiene. Pero ese es el Dios que tenemos usted y yo. Un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que es creativo y que es detallista. Y no hay nada que se le escape. No, pero a ver, Dios, yo lo quiero así. El Señor le da: cállate, yo ya sé todo. Bueno, no lo dirá así, cállate. El Señor dirá: yo ya sé, déjame a mí, que para esto soy bueno. Vos simplemente esperá y vas a ver. Esperá y vas a recibir. Tenemos un Dios que durante siglos ha mostrado su poder ilimitado para beneficio de los suyos. Y hermano, siéntese en la completa paz y confianza de que usted, si un día le aceptó al Señor como su Señor y Salvador, ya es del Señor. Y lo cuenta Dios como suyo. Porque no es, dice la palabra de Dios, que no hay cosa que pueda dañarnos si del Señor estamos tomados y si del Señor esperamos. Hoy quiero invitarle, hermano, a creer, pero sinceramente, en ese Dios todopoderoso, si es que aún no lo cree. Muchas veces decimos: yo le creo al Señor, pero sinceramente le creemos a Dios. Quiero invitarle a que pueda creer en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que sí está interesado en su problema y que lo conoce. Desde antes que el problema viniera a su vida, ese Dios ya sabía que iba a tener esta situación en un hijo suyo. Pero el Señor es quien obra. Solamente nos pide que creamos y que esperemos en Él. En ese Dios que sabe muy bien lo que estás viviendo y que nunca te ha dejado solo. A veces hay ocasiones en que nos sentimos solos, pero ¿saben qué? El Señor nunca se fue. Siempre estuvo allí. Y a veces no le sentimos y decimos: estamos solos, estoy solo. El Señor no está lejos de ti. Está allí, bien al lado tuyo. Hoy Dios quiere que recuerdes que eres su hijo y que Él es tu Padre. Y que Él te llamó para estar contigo cada segundo de tu vida. Para Él no hay feriados, no hay estoy ocupado, volver en otro momento, no hay un mensaje, un contestador que nos diga: llamame luego porque ahora no te puedo atender. El Señor está a cada instante de nuestras vidas para nosotros, ¿sí? Y no importa lo que venga, el Señor va a obrar de alguna forma y es Él el que te va a sacar adelante. Dios es capaz de hacerlo porque sabe que una cosa, hermanos, Él nunca cambia. Y si Él fue de esta manera, como lo fue con todas estas personas que hemos compartido en esta tarde, también va a ser contigo así. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu petición, dejársela al Señor porque Él sabe cómo hacerlo. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios en quien debemos de confiar. Si Dios hizo con todos estos hombres y estas mujeres conforme a su voluntad, hermano, ¿escaparemos nosotros a lo que Dios tiene planeado para cada uno? ¿Creen ustedes que podemos escapar? No nos podemos ir. Ayer hablamos con los chicos y hablamos sobre la voluntad de Dios. ¿Saben que al Señor poco y nada le interesa que yo quiera hacer su voluntad? Cuando el Señor se fijó un propósito para con nuestra vida, lo defiende y lo cumple. No importa el momento, pasan años, pero el Señor cumple ese propósito que tiene para con cada una de nuestras vidas. No le importa si tenemos ganas, si queremos, si no, si estoy gorda ahora, si quiero cuando esté más flaca. No, al Señor no le interesa eso. El Señor solamente le interesa ese propósito que tiene para con nuestra vida y lo va a cumplir. Llegado el momento, el Señor cumple lo que Él ha planeado. Dios tiene planes para ti porque si Él un día te ha llamado es porque Él te va a respaldar. ¿Sí? Hay muchas personas que dicen: yo no puedo servirle, y en estas me incluyo, no puedo hacer tal o cual cosa para el
Señor, porque hoy no estoy capacitado para tal cosa, porque no tengo tantos talentos para hacerlo, porque no puedo. Y volvemos acá a una persona de estas que mencionaba anteriormente, que fue con estas excusas, porque esas son excusas las que les ponemos al Señor. Y este Moisés que Dios lo escogió para trabajar con él, con su carácter durante 40 años, le dijo al Señor: Señor, yo no sé hablar, que me trabo, y que no me entiende la gente. Yo le decía al pastor: no, para, espere, no puedo todavía. Y muchas veces le dije al hermano: no, todavía no, el mes que viene. Y siempre pasaba, y yo era feliz cuando el pastor se olvidaba que le había dicho el mes que viene. Yo decía: un mes más. Y ¿saben qué? El pastor fue así, llegó y dijo: bueno, es acá. Y yo apenas vi la posibilidad de huirle así como Jonás, dije: esta es la mía, por acá salgo. Y saben que el pastor no se había olvidado. Y me dijo: no, pero yo te pregunté algo, contestámelo ahora. Es ya. Y yo creo que muchas veces esperamos esa situación en nuestras vidas, pero la esperamos de parte de Dios. Así cuando Dios nos da un ultimátum y dice: es ahora o es nunca. A veces esperamos estar en una situación crucial en nuestras vidas para recién creerle al Señor con todo el corazón. A veces esperamos que la dificultad, que el dolor, que la desesperación invadan nuestras vidas para recién decirle: Señor, yo te creo. Y el dolor me invade y no puedo más, y lloro y no puedo dormir y no puedo estar, porque esto que tengo, que me pasa, no me deja hacerlo. Cuando la solución es tan fácil, querido hermano, es decirle al Señor: ya no puedo más. Aquí está, te lo entrego, esta es la situación que yo no le veo la salida, pero sé, Señor, que tú sí la tienes. Sé que hay una salida, sé que hay una solución, y esa la tienes tú. Simplemente, hermano, con este pensamiento, yo quería que reflexionemos acerca de lo que muchas veces nos acontece en nuestra vida. Nos olvidamos de ese Dios maravilloso, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que no tiene límites y que no le interesa cuáles sean las excusas que tenemos. Ese Dios que dice: yo te he escogido, yo un día te saqué de donde te saqué para usarte. Y no importa tu vida anterior, no importa lo que hiciste, me importa ahora, me importás vos y tu problema, y yo sé cuál es tu situación y sé cómo estás. Quizá, y muchas veces lo decimos, muchas veces lo escuchamos, en apariencia muchas cosas no se notan, pero el Señor sabe perfectamente lo que hay hacia adentro de cada uno de nosotros. Y recién cantábamos un coro y decíamos: algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Y dice, la parte del coro dice, a ver que me ayuden, sanar heridas para levantar al caído. Y saben que muchas veces no se ve eso, así, acá en esto no se ve que estamos caídos, atribulados, tristes, enojados, pero el Señor lo conoce todo. No hay nada que le podamos ocultar. Y el Señor dice: mira, mi hijo, qué bien disimula, qué bien que está ahí, pero yo sé, yo lo conozco y sé que hoy en día tiene esta situación. Quizá, hermano, hoy estás en tu interior desesperado por algo. Quizá hay una situación que, como decía hace rato, te está quitando el sueño, las ganas de comer, está robando tu atención, está robando tu vida y tu felicidad. Bueno, quiero decirte que hoy es tiempo de dejárselo al Señor y de esperar en ese Dios maravilloso que tiene la respuesta a ese problema. En ese Dios que no le importa cuánto deba invertir, ni lo que tenga que hacer, ni a lo que tenga que utilizar, porque Él sabe de manera creativa qué es lo que va a hacer con ese que para vos hoy es tu problema. Ese gigante que hoy se ha levantado y que tiene por objetivo derribarte. El Señor dice: para mí es como nada, como dijo nuestro hermano Rivero, nada. Eso es lo que puede hacerle frente a Dios. Nada ni nadie. Y si estás convencido de que Dios está en tu vida y de que podés creer y confiar con todo el corazón,
sus brazos en esta noche. Dejarle al Señor que sea Él quien obre. La Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, y con esto quiero terminar, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, en esta hora quiero que pienses en esto. No te mires con los ojos humanos que tenemos muchas limitaciones. No digas que no puedes hacer algo para lo cual el Señor te ha llamado porque te falta, porque si vamos a esperar el momento de estar plenamente convencido de que el Señor nos va a usar, ese momento no va a llegar. Disponete que el Señor te use hoy, ya y como estás. El Señor sabe qué es lo que tienes que hacer. No importa si estás enojado, el Señor te va a sacar el enojo. No importa si estás triste, el Señor te va a sacar la tristeza. Disponete en los brazos del Señor, porque Él está aquí. Debes entender solamente una cosa, que es Él en ti y que no estarás solo en esa tarea que te está enviando a hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios es capaz de hacerlo, porque Él nunca cambia, lo dice Malaquías 3:6 en su palabra. Él siempre, pero siempre, siempre va a respaldarte. Dejad al Señor que con el pincel es un artista. Dejad al Señor que con su creatividad borre todos aquellos sinsabores de tu vida, todas las tristezas, todo lo que no te está saliendo bien. Déjaselo al Señor. Él es quien recoge todo eso y quien hace de nuestras vidas algo distinto. Hay una hermosa oración que dice: yo quiero más de ti. No sé cuántos de ustedes quieren más del Señor. No sé cuántos de ustedes les habrá llegado la palabra en esta hora. Yo espero que aunque sea uno, la palabra en esta noche le haya bendecido. Y yo quiero más del Señor, porque sé que en Él puedo tener y puedo recibir mucho más. Yo les invito a ponerse en pie y que podamos proclamar esta verdad, esta bendición en nuestras vidas, que es que el Señor nos derrame de su presencia más y más. Yo quiero más de ti.